Llegamos ahora al versículo 9 de este pasaje de Filipenses 2 que estamos estudiando, y realmente es un pasaje emocionante porque empieza a hablar de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Si podemos mencionarlo de esta manera, en el pasaje de los versículos 7 al 8, el apóstol Pablo, describiendo la humillación y muerte del Señor Jesús, toca fondo cuando menciona la muerte en la cruz. Ahora, del versículo 9 en adelante, el apóstol Pablo alza vuelo y empieza a exaltar y glorificar el nombre del Señor Jesús. En realidad es un pasaje sublime que merece un análisis detallado. Notemos al inicio un cambio interesante en el accionar en estos pasajes. Del versículo 6 al versículo 8, el agente, el que está actuando, es Dios el Hijo. Él es el que se vació a sí mismo. Él es el que tomó la forma de siervo. Él es el que se humilló a sí mismo, etc. Pero cuando llegamos al verso 9, notemos que de ahora en adelante, Dios el Padre es el agente. Él es el que exalta el nombre del Señor Jesús. Él es el que le da un nombre sobre todo nombre, etc. Sigue interesante notar ese cambio en la acción en este pasaje. Una mirada al texto original, aquí la primera línea del versículo 9, el texto en griego dice, Dio kai hotheos auton huper upsosen. Por lo tanto, también Dios lo exaltó a lo alto. La segunda línea, kai ejarisato auto to onoma to huper pan onoma, y dio a él el nombre encima todo nombre. Aquí tenemos una variante textual interesante. El artículo definido to. La Reina Valera, siguiendo el texto recibido, omite el artículo y traduce simplemente le dio un nombre. Pero Nestle Aland, en su texto en griego, incluye el artículo definido. Y por eso muchas versiones ahora en español lo traducen el nombre. Pueden chequear las versiones para verificar ese dato. Ahora, el texto recibido omite to porque así está en algunos manuscritos antiguos, como los códices D, F, G, Upsilon, y los minúsculos números 75, 278 y 1881. Por eso está en el texto mayoritario, el texto eh, mayoritario, texto recibido. Pero los manuscritos que se han descubierto en los últimos 2 o 3 siglos incluyen el artículo definido to en versículo 9. Entre ellos está el papiro 46, que es muy temprano, que data más o menos del año 200 después de Cristo. O el códice Aleph y el códice B, que ambos son del siglo IV. Aquí está en el PowerPoint 5, pero es del siglo IV. Los demás manuscritos son tardíos y secundarios. Eso lleva a la conclusión a los expertos que es más que probable que el apóstol Pablo en realidad escribió usando el artículo definido. Le dio el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a ver las implicancias de eso en un momento. Empecemos ahora con la exégesis. La primera línea, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. En el texto original en griego, la frase exaltó hasta lo sumo, esas 4 palabras, es una sola palabra en griego,
huper upsosen. Este es el auristo del verbo huper upsoo, que significa exaltar sin límites. Aquí tenemos un verbo compuesto. Al apóstol Pablo le encantaba juntar palabras para eh, enfatizar algo. Muchas veces sentía que el verbo simple no era suficiente, exaltar, y Pablo añade la preposición huper, que da la idea de exaltar por encima de. Ahora, el verbo simple entonces es el verbo hupsoo, y obviamente la preposición huper está vinculado con hupsoo y significa exaltar por encima de. Ahora, muchos han notado que Pablo aquí no menciona explícitamente ni la resurrección ni la ascensión de Cristo. Va de frente a la exaltación a la diestra del Padre. En primer lugar, eso es porque Pablo no está presentando una cristología formal. Por lo tanto, él abrevia el proceso pasando por alto la resurrección y la ascensión. Pero obviamente el Padre no pudo haber ascendido o exaltado a su Hijo a su diestra sin haber primero resucitado de los muertos y sin haberlo ascendido de la tierra al cielo. Así que esas dos acciones que anteceden la exaltación propiamente dicho están implícitos en lo que el apóstol Pablo dice aquí. Y esas dos cosas son parte también de la exaltación de Cristo. Incluye la resurrección, porque resucitó con un cuerpo glorioso. Incluye la ascensión, porque ya no está aquí en la tierra, está en el cielo. Y específicamente está a la diestra del Padre, exaltado sobre todo nombre. Ahora, el verbo que Pablo usa aquí para exaltar sobre todo es un verbo inusual. Los expertos comentan que en el griego clásico esta palabra no aparece, es decir, antes del Nuevo Testamento esta palabra casi no aparece. Claro, se usa posteriormente por los padres griegos porque comentan sobre este pasaje en Filipenses. Hay algunas referencias en la Septuaginta donde esta palabra se usa también. Un ejemplo interesante es el Salmo 97 y el versículo 9. Si miramos en nuestras Biblias, Salmo 97, versículo 9, dice, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado. Ahí está el verbo en la Septuaginta, la versión del Antiguo Testamento en griego. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Y uno se pregunta si el apóstol Pablo tenía este salmo en mente cuando escribió esta parte de Filipenses. El hecho que sea una palabra tan inusual indica que muy posiblemente el apóstol Pablo tenía el Salmo 97 en mente. Por eso es interesante leer y meditar el Salmo 97 en el contexto de analizar Filipenses 2, versículo 9. Es interesante también notar que el verbo simple, huper, so, hupsoo, ese verbo simple, se encuentra en Mateo 23, versículo 12, cuando el Señor establece ese principio tan importante en la vida cristiana, ¿no es cierto? El que se humilla será exaltado, hupsoo, exaltado. Y aquí el apóstol Pablo ilustra este principio que el Señor Jesús enunció en Mateo 23:12. Y qué interesante, el apóstol Pablo lo ilustra con la misma experiencia del Señor Jesús.
Él siendo Dios, se humilló a sí mismo. Y ahora, en cumplimiento con este principio, Dios el Padre lo exaltó hacia lo sumo. También quiero que noten el contraste entre la autohumillación de Dios el Hijo en versículos 8, 7 y 8 y la exaltación que fue la obra de Dios el Padre. Interesante, Dios el Hijo se humilló a sí mismo, pero luego de la resurrección, no fue Dios el Hijo que se exaltó a sí mismo, fue Dios el Padre que lo exaltó. Es muy interesante notar ese detalle y va a tener implicancias para la aplicación de este pasaje tanto a los filipenses como para nosotros hoy en día también. Pasemos de la exégesis propiamente dicha a la interpretación de esta primera línea. Si nos preguntamos, ¿a quién exaltó Dios el Padre? Porque aquí Pablo simplemente dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Lo exaltó, pero ¿de quién está hablando el apóstol Pablo? Aquí tenemos que aplicar nuestra mente teológica y contextual, y la respuesta sería a Dios el Hijo encarnado, y en particular a su naturaleza humana. Eso fue lo que, o ese fue lo que Dios el Padre exaltó. ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente el Verbo, es decir, Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, él siempre ha sido exaltado. De por sí, por naturaleza como Dios, él es exaltado, siempre ha sido exaltado y siempre será exaltado, sobre todo porque él es Dios. Esta fue la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese. ¿Se acuerdan esa oración del Señor? Juan 17:5 le dice, Padre, yo quiero que tú me devuelvas a la gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. Esa gloria, la exaltación de Dios el Hijo eterno antes de la encarnación y la humillación. Así que Dios el Verbo siempre ha sido exaltado. No necesitaba que el Padre lo exalte. Pablo claramente aquí está hablando de algo novedoso, algo nuevo que ha ocurrido. Y lo novedoso es que ahora un ser humano con todas aquellas características propias de nuestra humanidad creadas por Dios al inicio. Esa persona fue exaltada sobre todo. Yo sé que no podemos separar la persona de Cristo, ¿no es cierto? Una persona en dos naturalezas. Pero recalco, la naturaleza divina no necesitaba ser exaltada porque en la encarnación no sufrió ningún cambio. Siguió siendo exaltado durante la encarnación y los 33 años aquí en la tierra. Pero la naturaleza humana de Cristo, esa es otra cosa. Esa naturaleza humana, Dios el Padre la exaltó hasta lo sumo. Y esa naturaleza humana es la nuestra también. La naturaleza que Dios creó al comienzo cuando hizo Adán y Eva. Por eso, para los creyentes, es conmovedor, emocionante pensar que alguien igual que nosotros, que comparte nuestra misma naturaleza, ha sido exaltado por encima de todo. Eso es para meditar profundamente, ¿no es cierto?
Ahora, noten cómo ese mártir Esteban lo confirma en Hechos capítulo 7 y versículo 56. Cuando él estaba muriendo, recordemos las palabras que él exclama en versículo 56. Hechos 7, versículo 56. Y dijo Esteban, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Noten, al Hijo del Hombre. Esteban no dice al Hijo de Dios, dice al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Lo novedoso es que es el Hijo del Hombre, porque Dios el Hijo siempre ha estado a la diestra del Padre. Lo novedoso, recalco, es que la naturaleza humana, el Hijo de Hombre, fue exaltado. Y para recalcar este punto, leamos el versículo anterior, Hechos 7:55, donde Lucas hace un comentario muy interesante que anticipa y explica lo que Esteban va a decir en versículo 56. Miren versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, comenta Lucas, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Ahí está Dios el Padre, ¿no es cierto? Vio la gloria de Dios y a Jesús. Y noten, Lucas no dice al Señor Jesús y tampoco dice a Jesucristo. Coloca simplemente el nombre Jesús, que es el nombre propio del Señor como ser humano aquí en la tierra. Y Lucas está comentando de lo que Esteban vio. Vio a Jesús a la diestra de Dios. El mismo Señor también lo confirma en Hechos 9, el versículo 5, cuando se manifiesta a Saulo de Tarso camino a Damasco. En Hechos 9, versículo 5, cuando Pablo o Saulo de Tarso le pregunta a la voz que le estaba hablando del cielo, ¿quién eres, Señor? La respuesta del Señor fue, yo soy Jesús. Interesante ese detalle. No dijo yo soy el Señor Jesús. No dijo yo soy Jesús el Cristo. Yo soy Jesús. Porque para Saulo de Tarso, él sabía de Jesús, el hombre judío de Nazaret. Estaba persiguiendo a la iglesia por lo que para él parecía blasfemia cuando los cristianos proclamaban que Jesús, un hombre, era Dios. Y qué interesante cuando el Señor se manifiesta a Saulo de Tarso, se identifica como ese hombre Jesús de la gloria exaltado a la diestra del Padre. Aquí tenemos que también tomar en cuenta el Salmo 8 en nuestro análisis exegético de Filipenses 2, el versículo 9. Recordemos lo que dice David en Salmo 8 acerca de la naturaleza humana. La naturaleza humana. ¿Qué leemos en Salmo 8, versículo 5? Hablando del ser humano, Adán y Eva. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Así que claramente lo que David está afirmando aquí es que cuando Dios creó la raza humana, creó a la raza humana menor que los ángeles, no tan fuerte como los ángeles, no tan inteligentes como los ángeles, no seres espirituales como los ángeles. Los hizo un poco menor que los ángeles. Sin embargo, David también equilibra lo que él dice, afirmando que coronó a la raza humana de gloria y de honra. La segunda parte del versículo 5 del Salmo 8. Y sobre la base de esa gloria y honra, Dios
hizo al ser humano señorear sobre todas las obras de sus manos en esta tierra. Así que interesante cómo David presenta al ser humano, un poco menor que los ángeles, por un lado, y por otro lado, tremendo poder y autoridad para señorear sobre las obras de la mano de Dios aquí en la tierra. Sin embargo, ahora, a la luz de lo que leemos en Filipenses 2, el versículo 9, lo que Pablo está afirmando es algo radical y glorioso, que Dios ha elevado en Jesús a la humanidad, a nuestra humanidad, por encima de los ángeles. ¿Captamos eso? Fuimos creados un poco menor que los ángeles, pero ahora en Cristo, la, eh, la naturaleza humana ha sido elevada por encima de los ángeles. Para confirmar eso, miren lo que leemos en Hebreos, el capítulo 2, versículos 6 al 9, porque el autor de Hebreos cita el Salmo 8 en este contexto. Y escuchemos la cita y luego el comentario de parte del autor de Hebreos. Pero alguien testificó en cierto lugar, ya hablando del Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre la obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Hasta ahí la cita. Ahora escuchemos el comentario del autor de Hebreos. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, y aquí sujetar a Jesús todas las cosas, el autor está tomando en cuenta la exaltación de Cristo, tal como Pablo lo menciona en Filipenses 2. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, como un ser humano, a Jesús. Noten otra vez el nombre propio, sin la palabra Señor o sin el título Cristo. Vemos a Jesús. ¿Cómo lo vemos ahora? Coronado de gloria y de honra. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta gloria y honra? A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que lo que el autor de Hebreos está haciendo es lo siguiente. Toma el Salmo 8, que originalmente está hablando de la raza humana en general. Nos ha hecho un poco menor que los ángeles. Luego lo aplica al Señor Jesús, que como ser humano encarnado también llegó a ser un poco menor que los ángeles. Pero luego de la muerte y resurrección, este Señor, Jesús el hombre, fue exaltado a lo sumo y por lo tanto ahora tiene un nombre superior a los ángeles. Y aunque no vemos que todo esté sujeto a sus pies todavía, porque eso espera la segunda venida y el dominio total de Jesús, claramente en potencia, Jesús ya está reinando sobre todo. Y es solo asunto de tiempo hasta que manifieste su autoridad total sobre la creación. En otras palabras, Dios el Hijo no necesita hacer nada más. Todo ya está hecho. Él ya tiene autoridad. Él ya está por encima de los ángeles. Él ya tiene todo bajo sus pies en potencia. Y es simplemente el ejercicio de su autoridad que va a resultar en el dominio de todas las cosas al final. Así que impresionante lo que el apóstol Pablo dice aquí. Dios lo exaltó. Exaltó a nuestra humanidad en la persona de Jesús.
Obviamente, como hemos comentado, al hacerlo, Dios el Padre estaba contestando la oración de su Hijo en Juan 17, versículos 4 y 5. Era parte del pacto eterno entre el Padre y el Hijo. En la eternidad, Dios el Hijo acordó hacer la voluntad del Padre y entregar su vida por los pecadores. Ahora que lo ha hecho, el Padre cumple su lado del acuerdo, exaltando a Dios el Hijo encarnado. Es importante, hermanos, que entendamos que estas acciones de la encarnación y la humillación y la muerte de Cristo y luego la exaltación del Señor Jesús no eran cosas que Dios improvisó en el camino, que fue ideando la salvación en el camino. No, estas cosas anteceden la creación del mundo. Por eso se habla de este pacto eterno entre el Padre y el Hijo en el que se planeó la salvación, que incluyó la acción del Hijo, aquí en Filipenses 2, del 6 al 8, y también incluyó la acción de Dios el Padre, que tenemos en versículos 9 al 11. Así que en realidad el apóstol Pablo aquí está describiendo el pacto eterno trazado en la Trinidad antes de la fundación del mundo. Recalco, no es algo que Dios improvisó, que cuando vio que Adán y Eva pecaron, ahora Dios tuvo que pensar, ¿y ahora qué hacemos? No, todo ya estaba planificado, el pacto eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero tenemos que notar aquí algo importante, hermanos. La exaltación de Cristo no fue simplemente un fin en sí. Esa no fue la gran meta de Dios. Voy a exaltar a mi hijo, punto. No, la exaltación de Dios el Hijo, la exaltación de el ser humano encarnado en Jesús, en Jesús, es para que por medio de Dios el Hijo se siga cumpliendo la voluntad del Padre. En otras palabras, Dios el Padre lo exaltó a su diestra, no para descansar, sino para ahora llevar su ministerio a un nivel celestial. Miren lo que leemos en Hechos 2, el versículo 33. Hechos 2:33. ¿Cómo lo expresa el apóstol Pedro en esta primera prédica en Hechos 2? Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí, hermanos, tenemos la primera acción del eterno Hijo de Dios, exaltado Jesús de Nazaret. La primera acción es recibir del Padre la promesa del Espíritu Santo y como Dios el Hijo exaltado, derramar sobre la iglesia la promesa del Espíritu Santo. Pueden ver, hermanos, entonces, la exaltación de Jesús no fue un fin en sí, sino un medio para lograr ciertas cosas adicionales a lo que él había hecho en la tierra. La primera acción que él hizo como el Dios exaltado era recibir del Padre al Espíritu Santo y nuestro Salvador dio a la iglesia, derramó sobre la iglesia el don del Espíritu Santo. Otro ejemplo tenemos en 1 Corintios, el capítulo 15, otro ministerio de Jesús como exaltado a la diestra del Padre. Su ministerio ahora en el cielo, ¿cuál es? Miren, 1 Corintios 15, versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre,
Y la pregunta es, ¿cuándo será que Jesús exaltado entregará a Dios el Padre el reino? Bueno, dice Pablo, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Interesante. Entonces, el propósito de la exaltación de Jesús es ejercer dominio y suprimir todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Y noten, lo está haciendo como ese hombre divino exaltado, de la diestra del Padre cumpliendo esta función. Pablo continúa, versículo 25, porque preciso es que Él reine. ¿Quién? El Jesús encarnado. Es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Los enemigos humanos y los enemigos espirituales también. El Jesús exaltado va a suprimir a seres humanos y ángeles, demonios, Satanás mismo. Va a ejercer su dominio sobre ellos y va a ejercer su dominio sobre el postrer enemigo que será destruido, que es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Es decir, Dios el Padre, al exaltar a Jesús, colocó a todas las cosas bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Es decir, Dios el Padre no está sujeto a Jesús exaltado. Pero luego que el Jesús exaltado haya sujetado todas las cosas, entonces el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, es decir, a Dios el Padre, para que Dios el Padre sea todo en todo. Y otro pasaje que habla también de el propósito de la exaltación de Jesús, la tenemos en Efesios 1, versículos 20 al 23. Escuchemos cómo Pablo lo expresa aquí. Está hablando del gran poder de Dios, ¿no es cierto? Y dice, este poder operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Ahora, noten aquí que Pablo detalla las implicancias de esta exaltación sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Impresionante. Pablo aquí entiende que la razón por la cual Dios el Padre exaltó a ese hombre Jesús, en quien el eterno Hijo de Dios estaba encarnado, la razón por la cual Dios el Padre lo exaltó, era para el bien de la iglesia. Porque Jesús exaltado es la cabeza de la iglesia. La iglesia, metafóricamente, es su cuerpo aquí en la tierra. Como cuerpo aquí en la tierra estamos expuestos a tantas luchas y batallas espirituales. Y para que la iglesia no sea destruida en esta lucha espiritual, Dios el Padre exaltó a un hombre como nosotros. Jesús, con esa naturaleza humana, igual que la nuestra, lo exaltó sobre todo para ayudar a la iglesia, lo que él llama sus hermanos y hermanas aquí en la tierra. Por eso digo, hermanos, este versículo 9 tiene mucho que enseñarnos. Tenemos que meditar y reflexionar y comparar estos otros pasajes bíblicos para entender la complejidad y la profundidad
de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y como acabo de comentar, en realidad, el propósito final de esta exaltación de Cristo no fue simplemente dar el Espíritu Santo, no fue simplemente reinar sobre todas las cosas, no fue simplemente ayudar a la iglesia en su lucha espiritual, no, el propósito de exaltar a Jesús sobre todas las cosas fue para que al final Dios el Padre sea exaltado y reciba toda la gloria y la honra. Por eso noten en Filipenses 2 que esta sección termina con estas palabras en versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Ahí está el fin absoluto. De aquí no hay más que añadir. La exaltación que Pablo describe aquí, el fin es la gloria de Dios el Padre. Por lo tanto, como vamos a ver en un momento en la aplicación de este pasaje, esta debe ser nuestra meta también. Como hijos de Dios, Dios nos bendice en muchas maneras y podemos reclamar de Dios toda bendición espiritual. El gran problema es que fácilmente eso nos puede llevar al orgullo, la jactancia, como si toda la salvación se centrara en nosotros, que nosotros somos tan importantes que Dios el Padre envió a su Hijo para salvarnos a nosotros, que somos lo máximo. Pero el apóstol Pablo dice, no, si la razón por la cual Jesús fue exaltado fue la gloria de Dios el Padre, cuanto más nuestra salvación tiene este propósito, la gloria de Dios el Padre. Ese es el fin principal de la salvación. No simplemente salvarnos del infierno, no simplemente salvarnos del juicio de Dios. No, nuestra salvación tiene como propósito exaltar la gloria de la gracia de Dios el Padre, como Pablo explica en Efesios capítulo 1. No nos olvidemos del propósito final de todo el plan de salvación. Escuchemos este comentario de Alexander MacLaren, un pastor de Escocia. El descenso, es decir, la humillación del Hijo de Dios al encarnarse, el descenso se presenta como un acto suyo, de Dios el Hijo. Pero el decoro y la verdad exigían que la exaltación fuera un acto de Dios. Él, Dios el Hijo, se humilló, pero fue Dios el Padre que lo exaltó. Es cierto, reconoce MacLaren, que a veces se representó a sí mismo como el agente de su propia resurrección y ascensión, y estableció un paralelo completo entre su descenso y su ascenso, como cuando dijo, salí del Padre y he venido al mundo. Ahí está el descenso. Otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Ahí está el ascenso. Pero noten, en esas palabras, el Señor solo se menciona a sí mismo. Yo salí del Padre. Yo vine al mundo. Ahora yo dejo el mundo y yo voy al Padre, como si Dios el Hijo hiciera todo eso. Ahora, Pablo pone como Dios el Padre. Comenta MacLaren, no fue menos obediente a la voluntad del Padre cuando ascendió a lo alto que cuando descendió a la tierra. Meditemos esas palabras tan importantes. Dios el Hijo no fue menos obediente a la voluntad del Padre cuando ascendió a lo alto que cuando descendió a la tierra. Lo que está diciendo es que cuando el eterno Hijo de Dios vino aquí a la tierra, ¿por qué vino? Por obediencia al Padre.
Y cuando resucitó y ascendió y fue exaltado a la diestra del Padre, estaba también obedeciendo a Dios el Padre. No fue menos obediente en la exaltación que en la humillación. Y aunque desde un punto de vista, su resurrección y ascensión fueron sus propios actos, como lo fueron su nacimiento y su muerte, desde otro punto de vista, Dios el Hijo tuvo que orar. Y ahora, Padre, glorifícame tú. Tú tienes que hacerlo. Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 5, versículo 5. Qué interesante ese comentario de Alexander McLaren. Hermanos, pasemos a la segunda línea, donde Pablo escribe: le dio Dios el Padre, le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Meditemos en el verbo dio. Analicemos este verbo. Es el auristo indicativo del verbo harizomai. Quizás suene para ustedes, porque está vinculado con el sustantivo haris, que significa gracia. Por lo tanto, este verbo harizomai tiene la idea de dar de gracia, un regalo de gracia, como vemos en Lucas 7, versículo 42. Miremos un momento, hermanos. Lucas 7, el versículo 42, el uso de este verbo, harizomai, en este contexto. Versículo 42, la parábola, una parábola que Jesús cuenta en la casa de el fariseo. Versículo 42 dice lo siguiente: y no teniendo ellos con qué pagar, dos siervos no podían pagar al gran señor, él perdonó a ambos. Ahí la palabra en la Reina Valera, el verbo perdonar es la traducción de este verbo harizomai. Claramente, el, el hombre que perdonó a estos dos deudores lo hizo de gracia. No merecían el perdón. El hombre merecía más bien que le devuelvan la plata. Pero él por gracia los perdonó. Harizomai. Pero hay que notar que el significado de una palabra a veces varía según el contexto en que se usa. Y hay que reconocer que hay pasajes del Nuevo Testamento donde la palabra harizomai no tiene connotaciones de gracia. Por ejemplo, miren en Hechos 25 y el versículo 11 y el versículo 16. Hechos 25, el versículo 11. ¿Qué leemos aquí? Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme, nadie puede darme a ellos, a los judíos. Pero claramente en este contexto, el verbo entregar o harizomai, dar, no tiene ninguna connotación de gracia, ¿no es cierto? Estamos ante un asunto de una acusación y más bien sería algo totalmente antagónico a la gracia. El antónimo a la gracia sería un acto de injusticia, entregar a Pablo a los judíos. Así que ven cómo, según el contexto, una vez se tiene que interpretar esta palabra. Ahora, aquí en Filipenses 2, en toda esta sección del 6 al 11, me parece que el contexto milita contra la idea de gracia. Debemos evitar el concepto de que Dios el Hijo, Jesús, recibió esto
como un acto de gracia. Por eso debemos tomar el verbo harizomai simplemente el sentido de dar, porque más bien a donde el apóstol Pablo va es lo siguiente: Dios el Hijo se humilló a sí mismo, se humilló hasta la muerte. Por lo tanto, noten eso, por esa humillación, Dios el Padre lo exaltó. Ahora, el hecho que Pablo antecede el verbo harizomai con esta acción de la humillación de Dios el Hijo, quita del verbo harizomai el concepto de gracia. Y hay que interpretarlo simplemente: le dio, le concedió un nombre sobre todo nombre. No fue un acto inmerecido de gracia, más bien fue un acto apropiado, acorde con el pacto eterno, conforme a la humillación de Dios el Hijo. Dios el Padre, no por gracia, sino por mérito, lo exaltó a la diestra del Padre. Ahora, meditemos en esta expresión, el nombre, porque en versículo 9 dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre, pero Pablo no dice cuál nombre es. Pero si miramos el versículo 10, que dice, para que le nombre de Jesús. Así que a la luz del versículo 10, parece claro que el nombre que Pablo tenía en mente era el nombre de Jesús. Ahora, cuando Pablo usa el nombre Jesús, sin añadir Señor o Cristo, hay que prestar mucha atención, porque Pablo casi nunca se expresa de esta manera. Si ustedes leen sus cartas, van a encontrar que todo el tiempo, constantemente, Pablo habla del Señor Jesús o Jesucristo o el Señor Jesucristo. Casi nunca habla de Jesús. Ahora, Jesús es el nombre que José y María dieron a su hijo. Es el nombre por el cual él era conocido en Nazaret. Sus amigos lo llamaban Jesús cuando jugaban. Cuando querían su servicio de carpintero, buscaban a Jesús. Así que este nombre Jesús es el nombre por el cual él era reconocido aquí en la tierra. Por lo tanto, este nombre es el que más que cualquier otro nombre apunta a la humanidad de nuestro Salvador. Pablo entonces claramente tiene en mente la humanidad del Salvador. Fue su humanidad que fue exaltado. Ahora, a la luz de esto, es importante tomar en cuenta la afirmación de Pedro en Hechos 5, versículos 30 al 31. Este nombre, Jesús. Vamos a Hechos 5, versículos 30 y 31, viendo cómo el conocimiento eh, exhaustivo de la Biblia nos ayuda en la interpretación de pasajes que estamos estudiando. Miren, versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, ahí está Jesús, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este, a este Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. A este Jesús, este ser humano, Dios el Padre lo ha exaltado. Ahora, Jesús, ¿se acuerdan? Significa Salvador. Y lo que Pedro y Pablo están diciendo, que este Jesús, este Salvador, ese nombre, el Salvador, ha sido exaltado por encima de todo. Por eso no es ninguna sorpresa cuando en Apocalipsis, el capítulo 5, leemos de la alabanza celestial
¿A quién están alabando? Noten este énfasis en Apocalipsis 5 del versículo 8 en adelante. Noten este énfasis sobre a quién están alabando. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, ¿quién tomó el libro? Ese cordero recién inmolado. Cuando él, Jesús exaltado, tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Noten, no dice delante de Dios el Hijo, no dicen delante de Dios, dicen delante del Cordero, hablando, apuntando a la humanidad de Jesús, el Salvador del mundo. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo canto diciendo: digno eres de tomar el libro. Están cantando a Jesús exaltado. Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Jesús fue inmolado, y con tu sangre humana, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Aquí está la salvación nuestra, que Jesús, nuestro Salvador, obró. Nos has hecho reyes y sacerdotes. Reinaremos sobre la tierra. Y Juan continúa: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos. Su número era millones de millones, que decían a gran voz: al Cordero. ¿Captan eso? Es el Cordero que es exaltado. Jesús es exaltado. Nuestro Salvador, como hombre, es exaltado. El que fue inmolado, Él es digno. Este es el nombre sobre todo nombre. Él es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y ahora, Juan, le faltan palabras, ¿no es cierto? Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, Dios el Padre, y al Cordero, Jesús, exaltado, sea alabanza, honra, gloria, poder por los siglos de los siglos. Hermanos, esto es lo que nuestro Salvador merece y va a recibir, porque el Padre ha exaltado a Jesús a su diestra, el que fue hecho como ser humano un poco menor que los ángeles. Ese ser humano fue exaltado a la diestra del Padre, le ha dado un nombre sobre todo nombre. Aquí recalcamos, hermanos, José y María le dieron este nombre Jesús para que sea reconocido en la tierra. Pero ahora, noten este énfasis en Filipenses 2:9. Ahora Dios el Padre le dio un nombre, este nombre Jesús, pero ahora con un significado mucho más completo. Le dio este nombre en un sentido exaltado para que todo el universo lo reconociera como el Salvador de la creación. Es lo que el apóstol Pablo está enfatizando aquí. Esto es lo novedoso. Un ser humano ahora es el Salvador de toda la creación, porque Dios el Padre lo ha exaltado hasta lo sumo. Escuchemos otra vez a Alexander McLaren, tremendo expositor bíblico. El nombre que expresaba su verdadera humanidad, Jesús, que mostraba su plena identificación con nosotros, que estaba escrito sobre la cruz del Calvario, que tal vez dio forma a la burla. Él salvó, Jesús, a otros. A sí mismo no puede salvarse. Ese es el nombre que Dios ha elevado por encima de todos los nombres de consejo
y valor, de sabiduría y poder, de autoridad y gobierno. Además, añade McLaren, este nombre Jesús es santificado en los corazones de millones de personas aquí en la tierra que le rinden una confianza perfecta, una obediencia incondicional, una lealtad absoluta. Su creciente poder y el calor del amor personal que evoca en siglos y tierras tan distantes del teatro de su vida es algo único en la historia del mundo. Tiene razón, ¿no es cierto? No hay ningún otro hombre, ningún nombre como Jesús, que ha crecido en poder por 2000 años y ha ganado el amor, el afecto a través de los siglos en tierras tan distantes de Palestina. Aquí estamos en América Latina y nos alegramos y servimos a Jesús porque el Padre lo ha exaltado. Esto es algo único en la historia de la humanidad y obviamente confirma la veracidad del Evangelio. Pero habiendo dicho eso, podemos ir más profundo todavía. ¿Se imaginan más profundo? Porque si seguimos la evidencia de la crítica textual y adoptamos la lectura de Nestle Allen, no un nombre, sino el nombre, esto nos lleva a un nivel mucho más profundo. Porque para un judío como Pablo, la expresión el nombre resonaba fuertemente. En el Antiguo Testamento y en el primer siglo, la palabra nombre o la frase el nombre se usaba como sustituto del nombre inefable Jehová, ese nombre que no se podía pronunciar. Y por lo tanto, en el primer siglo, muchos judíos, en vez de hablar de Jehová, hablaban de el nombre. Y cuando vamos a los salmos, Salmo 113, por ejemplo, miren los primeros 3 versículos del Salmo 113. Van a ver cómo se repite esta frase. Alabad el nombre. Alabad el nombre. Alabad el nombre de Jehová. Y en Jesús de Nazaret tenemos Dios encarnado, el Dios eterno. Pero ya no lo llamamos Jehová, lo podemos llamar Jesús, aunque obviamente por reverencia lo debemos llamar el Señor Jesús o el Señor Jesucristo. Pero es un ser humano como nosotros, Jesús, que lleva el nombre de Jehová. Escuchemos lo que dice otro comentarista de antaño, Jeremy Taylor. Ha cambiado el nombre inefable, Jehová, en un nombre pronunciable por el hombre, Jesús, y deseable por todo el mundo. La majestad de Jehová está toda revestida de ropajes de misericordia en Jesús. El tetragramatón, Yahweh, o misterio adorable de los patriarcas. Ahora dice Jeremy Taylor, se hace apto para la pronunciación y la expresión cuando se convierte en el nombre de Cristo el Señor. Los judíos tenían temor de llamar Jehová. El creyente se alegra de llamarlo Jesús. El nombre inefable se ha vuelto pronunciable en Jesús, Jehová encarnado. Qué profundidad de pensamiento, ¿no es cierto? Para meditar. Otro comentarista, Joseph Benson, dice lo siguiente. Este nombre, Jesús, está por encima de todos los nombres de dignidad que poseen los ángeles y los hombres, por el poder y la autoridad que le son anexos. Incluso el nombre de creador es inferior a este nombre, Jesús.
ya que fue un mayor esfuerzo de bondad en el Hijo de Dios salvar a los hombres por su humillación y muerte que crearlos. Repito para que lo entendamos bien. ¿Qué está diciendo Joseph Benson? Está diciendo que Dios el Hijo creó todas las cosas con el gran poder que Él tiene como Dios. Pero para salvarnos, Dios el Hijo tuvo que humillarse. Dios el Hijo tuvo que morir en Jesús de Nazaret. Eso es una obra mucho más grande que la creación. Y ahora Dios el Padre ha exaltado el nombre de Salvador por encima del nombre Creador. Y lo vamos a adorar así por toda la eternidad. Comentarista James McKnight escribe lo siguiente: Jesús, siendo el nombre de un oficio ejecutado por el Hijo, después de hacerse hombre, implica una dignidad no natural a él, sino adquirida. Y por lo tanto, habiendo hecho en la tierra y en el cielo todo lo que era necesario para la salvación de la humanidad, el nombre de Jesús o Salvador, que sus padres por dirección divina le dieron al nacer, ese mismo nombre le fue confirmado solemnemente por Dios el Padre, quien después de su ascensión ordenó a los ángeles y a los hombres que le honrasen desde entonces como Salvador y Señor. Así entendidos, los nombres de príncipe, emperador, monarca, gobierno, poder, trono, dominio y cualquier otro nombre de dignidad poseído por ángeles u hombres es inferior al nombre de Jesús, que Dios otorgó a su Hijo por haber realizado la salvación del mundo mediante la humillación. Me imagino que querrán leer esa cita 2 o 3 veces para meditar todo lo que el autor está diciendo aquí. Pensamientos tan profundos. William Burkitt comenta, haciendo un paralelo entre los eslabones del descenso. Fue bajando de a poquitos y fue subiendo también, paso a paso. Dice Burkitt, Dios lo exaltó altamente, lo exaltó por encima de toda exaltación, como significa la palabra. Cristo en su resurrección fue exaltado, eslabón 1. En su ascensión fue altamente exaltado, eslabón 2. Al sentarse a la diestra de Dios, fue muy altamente exaltado, sobre toda exaltación. Ahí está el peldaño 3, que paralela los peldaños del descenso. Se vació a sí mismo, tomó forma de siervo, se humilló hasta la muerte. Y ahora Dios lo exalta en la resurrección, lo exalta más en la ascensión, lo exalta sobre todo en la glorificación y al sentarse a la diestra del Padre. Como el Padre recompensa al Hijo por lo que el Hijo hizo en obediencia a Él. Volviendo a Alexander McLaren, aquí me detendré un momento para señalar. Esto es interesante porque aquí él está haciendo una crítica a esos liberales que en el siglo XIX de Alexander McLaren estaban diciendo que Jesús había muerto y quedó enterrado en la tumba, al igual que muchos cristianos progresistas afirman el día de hoy que niegan la resurrección. Escuchemos a Alexander McLaren. Aquí me detendré un momento para señalar que el tono sereno de esta referencia a la ascensión
Es decir, aquí el apóstol Pablo en versículo 9 no justifica, no explica, no defiende la ascensión, simplemente la afirma con toda tranquilidad, como si está mencionando algo que todo el mundo sabe. El tono sereno de esta referencia a la ascensión indica que formaba parte de las creencias cristianas reconocidas. Por eso Pablo no tiene que explicarlo. E implica que ya era familiar mucho antes de la fecha de esta epístola, porque si era algo nuevo, Pablo tendría que explicarlo. Pero al escribir esta carta, Pablo está afirmando algo que obviamente todo el mundo ya sabe. Ahora, esta carta, dice McLaren, Filipenses, data de no más de 30 años, como máximo después de la muerte de Cristo, cuando Pablo escribe esta carta. Y McLaren añade con mucha perspicacia, seguramente ese lapso 30 años es demasiado estrecho para permitir que tal creencia de la ascensión de Jesús haya surgido, haya sido universalmente aceptada, que acerca de un hombre muerto que todo el tiempo yacía en una tumba sin nombre. Es ridículo este concepto de los liberales y de los cristianos progresistas, que en solo 30 años, un hombre que nunca resucitó, que quedó enterrado en una tumba desconocida, que toda la iglesia en 30 años universalmente lo reconocía como el que había ascendido a la diestra del Padre. No, dice McLaren, Jesús no quedó muerto. Por eso la iglesia aceptó esta doctrina de la exaltación de Cristo. ¿Dónde estaba el cuerpo de Jesús? 30 años después de su muerte. Pablo y los filipenses saben muy bien, el cuerpo de Jesús no está en alguna tumba. Está exaltado a la diestra del Padre, porque Dios lo exaltó. Concluimos esta clase que ha sido un poco extensa esta noche, pero espero que merece la pena. Volvamos ahora al contexto de Filipenses 2, versículo 9. Ante la tentación de usar este pasaje para motivar a las personas a ser humildes con el fin de que al final sean exaltados. La tentación, ¿no es cierto? Una tentación de mal usar este pasaje. De decir, mira, ¿tú quieres ser grande? Tienes que humillarte primero. Porque Jesús se humilló y después lo hizo grande el Padre. Así que si lo que tú quieres, lo que tú ambicionas en tu corazón, realmente es ser grande, entonces, sé humilde primero. Ahora, esa actitud va totalmente en contra del contexto de este pasaje, totalmente en contra. Porque, hermanos, el apóstol Pablo aquí no está animando a los creyentes en Filipos a buscar la exaltación personal. Pablo no está dándoles una forma de cómo ser grandes y está usando a Cristo como un ejemplo de cómo ser grande. Es al revés. Presenta a Cristo como un ejemplo a seguir con el fin de motivarles a la humildad. Es lo que Pablo quiere, la humildad. Y hermano, tengamos cuidado. Si invertimos el sentido de este pasaje, si algunos creyentes usan este pasaje para lograr ser grandes, lo más probable es que estaremos incentivando la hipocresía, ¿no es cierto? Incentivando la hipocresía. La gente fingirá ser humilde cuando el corazón anhela grandezas. Es imposible anhelar grandezas y ser humilde. Imposible. Son contradictorios. Estarás fingiendo la humildad. Y eso va en contra de lo que Pablo está diciendo aquí. Lamentablemente se nota eso en la iglesia, ¿no es cierto? Personas fingen ser humildes cuando en realidad lo que su corazón anhela es la exaltación. Sin embargo, a pesar de ese peligro latente,
podemos afirmar que el ejemplo de Cristo apunta a la misión de Dios, que María menciona en Lucas 1, versículo 52. ¿Se acuerdan de estas palabras? Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó, y aquí usa este verbo simple, hupsoo, del que Pablo usa el complejo aquí, el complemento con la preposición huper. Exaltó a los humildes. Esta es la misión de Dios aquí en la tierra. Satanás, con su orgullo, ha generado en la tierra mucho orgullo. Y la gente orgullosa ocupa los tronos, son poderosos, se abusan de la gente sencilla. Y el plan de Dios es quitar a esos poderosos, bajarlos, y a los pobres y humildes exaltarlos. Para los creyentes en Filipos, expuestos a la persecución, muchos de ellos esclavos. La motivación aquí es escatológica. Jamás diría Pablo, si tú eres humilde y buscas trabajar en unidad aquí en la tierra, vas a ser una gran persona. Jesús nunca fue una gran persona aquí en la tierra, nunca. Es una gran persona ahora en el cielo. Y Jesús será una gran persona en la escatología, el eschatón, los últimos tiempos. La iglesia y el creyente también vamos a compartir esa grandeza en el eschatón, no ahora. Pero Pablo implícitamente anima a los creyentes diciendo, busquen la humildad, sean sencillos, trabajen en unidad. Y muy pronto, cuando el fin de la vida viene o cuando el mundo se acaba, van a ser exaltados con Jesús, su Salvador, en la gloria. El mismo Pablo, él estaba en la cárcel, pero sabía que la cárcel no era su destino final. Su Salvador, después de la muerte, fue exaltado. Y Pablo también sabe, después de una vida de servicio y mucho sufrimiento, en la eternidad, él será exaltado. Y hermanos, esa es nuestra gran esperanza, ¿no es cierto? No buscar grandes cosas para nosotros en la tierra. En la tierra lo más probable es que vamos a sufrir. Jesús sufrió aquí en la tierra. Y si sufrimos aquí, reinaremos allá, pero será allá, no aquí, porque Jesús reina allá. Nunca reinó aquí, solo reinará cuando venga por segunda vez en su gloria. Hermanos, tanto para comentar sobre un solo versículo. Aquí está el valor de la exégesis. Empezamos a escarbar el texto, empezamos a pensar teológicamente a la luz de la enseñanza bíblica y empezamos a descubrir grandes verdades profundas escondidas en este texto. Esta es la forma de alimentar nuestras almas. Espero que este curso les motive, no solo para este curso, sino a lo largo de su vida cristiana. Den tiempo al exégesis. Han visto que he citado muchos comentaristas. Los de antaño son los mejores, pero busquen comentarios exegéticos para que entiendan mucho mejor la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Hasta la siguiente clase.